Empezó noviembre y empezó el mes de prevención de cáncer de próstata. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo estaba? ¿Bien? ¿Todo Bueno, bien? Vamos a estar hablando respecto al mes azul. correcto. ¿Es así? Así es. Sí, hace unos años atrás, el mes de noviembre se ha constituido en este mes de screening, de búsqueda digamos, de patología prostática no benigna, digamos, en un mes que no era el que más buscábamos. Generalmente las patologías prostáticas se manifiestan más en el invierno porque, digamos, dejamos de transpirar, entonces todo el volumen urinario se vuelca al tracto urinario, valga la redundancia, y entonces, bueno, ahí se manifiestan algunos síntomas. Respecto al cáncer de próstata, el cáncer de próstata puede ser una enfermedad totalmente silenciosa, ¿sí? que no da síntomas en muchos casos, también los puede dar. Así que bueno, pero se ha constituido el mes de noviembre, que está muy bueno en el periodo que abarca, porque siempre antes hacíamos la semana de la próstata y siempre nos quedábamos corto en tiempo porque la gente demandaba y demandaba, así que está muy bueno hacerlo durante todo el mes, ¿sí? Eso le iba a preguntar, porque por lo general a los hombres pareciera que le cuesta más hacerse por ahí los exámenes, ciertos exámenes de chequeo, ¿puede ser? Sí. Digamos, el hombre, bueno, hasta ahora había una cuestión laboral, ¿sí? que era la que, digamos, de alguna manera se ponía como freno a que concurra a la consulta, pero también, digamos, las mujeres demandan más y prestan más atención a su salud. Yo creo que con el correr de los años hemos tratado de inculcar y de proponer que el hombre también se controle, y no solamente hay que apuntar a la próstata, es decir, cuando va a nuestro consultorio, al consultorio urológico, no tenemos que dejar pasar de que hay dos órganos que son muy importantes, que son los riñones, la vejiga, ¿no es cierto?, en los más jóvenes, las dos gónadas, los testículos. Me entiende que hay que tratar de enseñarle a los varones a cómo digamos, cuidar esos órganos. Estoy hablando de dos órganos que son pares, las gónadas, dos testículos, y los riñones, dos. Entonces, también en ese chequeo vamos a tratar de revisar absolutamente todo. También hay determinaciones en sangre y en la misma orina que nos pueden indicar patología importante en los pacientes. Así que en un simple análisis de sangre nosotros podemos detectar y prevenir enfermedades que van a ser importantes. Con este análisis de sangre ya podemos chequear, estar seguro de todas estas cuestiones. A ver, en la mayoría de los casos sí, pero también, digamos, el escuchar al paciente es muy importante, y el del examinarlo. En el caso que estamos tratando, que es la próstata, los exámenes de sangre, el PSA, digamos que lo tenemos desde el año 86 en nuestra práctica médica, aporta datos importantes, pero también el examen digital rectal, digamos, es muy importante hacerlo. Es un examen simple. A nosotros los médicos, lógicamente, que nos va a demandar un pequeño esfuerzo en ese examen físico de explicar al paciente por qué hay que hacerlo, pero no hay ningún instrumento que tenga la sensibilidad, que es uno de los 5 sentidos que tenemos, que nos permita apreciar, digamos, las características de esa glándula que es la próstata, ¿sí? Sí, nosotros generalmente nunca lo hacemos en la primera consulta, pero le explicamos muy bien por qué lo hacemos, porque nos aporta casi un 20% en la detección de enfermedades de próstata. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces nos pasa de que los análisis no acusan nada y uno hace el examen digital rectal y se encuentra con sorpresas, ¿sí? Entonces le digo, generalmente somos reacios, hay mucho de tabú acá, de que digamos que, bueno, que no,
el paciente está en su entero derecho a negarse, ¿me entiende? Y se lo explicamos bien y si se quiere se niega, pero generalmente acepta, digamos, acepta el examen digital rectal por la importancia que tiene. ¿Qué nos aporta el examen digital rectal? La glándula prostática es una glándula que está delante del recto, tiene el tamaño de una nuez o de 2 almendras separadas por un surco medio, la consistencia es la de la punta de la nariz. Entonces nosotros en ese examen estamos midiendo la consistencia, el tamaño, la forma, es decir, son muchas cosas que aporta el examen físico, por eso es que tratamos, digamos, de no solamente a los pacientes, sino también a nuestros colegas, a invitarlos a que no pierdan la oportunidad de hacerlo. Ahora, una cosa importante, generalmente vamos a hacer la extracción de sangre antes de hacer el examen digital rectal, porque el examen digital rectal puede elevar los valores del PSA y el paciente, digamos, va a tener un signo de alarma que es innecesario. Entonces siempre le vamos a pedir a nuestros pacientes que vengan en ayuna. Nosotros estamos en una posición geográfica en la provincia muy al sur, entonces nos vienen a ver pacientes de 400 kilómetros, le pedimos que vengan en ayuna. Nosotros en el día tenemos los datos de sangre y ahí vamos a proceder a hacer el examen digital rectal. O sea que, digamos, nosotros prácticamente en 24 horas podemos aportar muchas cosas, y no solamente de la próstata, sino de los otros órganos que le hacía mención. Bien, ¿a partir de qué edad por ahí es necesario que se hagan estos 2 chequeos? En la población general, 45 años, ¿sí? A los 45 años. Pero hay 2 cuestiones importantes en el cáncer de próstata. Una es la ascendencia en la línea del padre. Es decir, si un ascendiente, o sea, si el papá de un paciente tuvo cáncer de próstata, se corre 5 años hacia adelante, o sea, a los 40. Y si hay 2 ascendientes en la línea del papá, a los 35. El otro dato que en nuestra población, digamos, es la raza negra. Nosotros no la tenemos, ¿no es cierto?, por una cuestión étnica acá como es en Argentina, pero digamos, yo estuve en un curso, digamos, en Buenos Aires y me tocó un chofer que era de un país acá de Sudamérica. Y le dije que por favor no se ofendiera porque él era moreno, digamos, ¿no es cierto? Pero le dije que era muy importante porque esa característica impacta en la enfermedad prostática. Ah, tienen más tendencia. Sí. Y además una parte puede ser también hereditaria. Sí, por eso le decía, digamos, del papá, digamos, ajá, ¿no? Claro. Del papá en la línea del papá, o de los tíos, o de los hermanos del papá, digamos, siempre en la línea del padre. Bien, ¿hay más demanda ahora por el mes azul, así por así decirlo, de chequeos? ¿Va en aumento en noviembre los chequeos? Sí, digamos, la gente sabe que este es el mes azul, ¿no es cierto? Lógicamente que, a ver, nosotros vemos, por ejemplo, que cuando es el mes rosa, hay muchas instituciones que están mucho más decoradas que nosotros, digamos. Nosotros, bueno, eso va también es culpa nuestra, digamos, ¿no? Sí. Pero también es cierto que, digamos, deberíamos contar también con el apoyo de la industria, ¿no es cierto?, para que, digamos, por ejemplo, en su momento cuando hacíamos la Semana de la Próstata, nos facilitaban kits de exámenes, ¿me entiendes? Entonces yo te digo, los reactivos a veces son onerosos. Entonces, digamos, venía una empresa y nos donaba un kit que era para 500 pacientes. Entonces eso facilita las cosas, ¿me entiendes? Pero bueno, pero acá en el hospital público se hace el análisis y en la provincia también se hace, ¿no es cierto? Quizás no en todos los lugares tengamos en el día los resultados, pero acá, digamos, en nuestra práctica sí, gracias a Dios lo tenemos. Bien. Además, estábamos hablando, bueno, de que a veces no se tiene síntomas. Sí. ¿Se puede pasar mucho tiempo sin síntomas? Sin síntomas, pero por ejemplo, nosotros le vamos a recomendar, pasando los 45 años, si un paciente tiene menos de 1 nanogramo por mililitro de PSA, ese paciente, digamos, puede hacerse a los 2 años el chequeo. No es necesario que se lo haga al año. Y mucho más si accede, digamos, al examen digital rectal, al tacto rectal que tanto miedo provoca, ¿no? Ahora, vamos a los síntomas, es decir, el cáncer de próstata puede provocar síntomas, ¿sí?
no siempre es silencioso. ¿Y cómo se presenta? Se presenta con prostatismo. El prostatismo es un síndrome que es común a varias enfermedades. El adenoma benigno de la próstata, enfermedades de la uretra, enfermedades de la vejiga, y tiene dos características. Tiene síntomas irritativos y tiene síntomas obstructivos. Los síntomas obstructivos son disminución del calibre del chorro, retardo en el inicio del chorro, chorro entrecortado, sensación de goteo después de terminar de orinar. Y los irritativos son, digamos, el paciente orina más frecuentemente. Lo otro es que, digamos, cuando la pura que tiene urgencia miccional y a veces tiene incontinencia de urgencia. Ahora, hay dos cosas muy importantes para nosotros en cuanto a la sintomatología. Una es la dependencia social. Es decir, yo salgo al centro y tengo que hacerme un mapa de todos los baños que voy a recorrer. Tiene repercusión social. La otra es la restricción en la ingesta del líquido, porque el orinar, digamos, va a hacer de que ese paciente sufra. O, por ejemplo, tienen, digamos, una botella cortada en el auto, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, eso es repercusión social. Y lo otro es el olor a orina en la ropa interior. Son dos cosas que hay que investigar porque son muy importantes. Bien, eso es importante tener en cuenta. Sí. ¿En qué punto tener una vida saludable, hábitos saludables, puede hacer que uno prevenga? A ver, ¿qué cosas uno le recomendaría? Es que, bueno, que elija su especialista de confianza, ¿sí? Y que también los análisis se hagan en el mismo laboratorio porque, digamos, tiene que ver. Es decir, el antígeno próstato específico puede crecer 0.45 por año, nanogramos por mililitro. Entonces eso se llama velocidad del PSA, y es muy importante establecerlo. Bien, muchas gracias por el agradecido estar soy yo, aquí ¿sí? En Punto de Vista. Bueno. Es muy importante recordar, sí, hacer todos los chequeos.